Hola amigos. Cuando las noticias que salen de Rusia acusando oficialmente y sin tapujos la intervención de la OTAN en operaciones militares y de sabotaje contra Rusia empiezan a conocerse en detalle, un escalofrío en forma de grito empieza a recorrer Europa. El último ha sido la acusación contra Inglaterra de que está detrás de los sabotajes contra Nord Stream, así como los ataques ocurridos a la flota rusa en Sebastopol el otro día. Esta acusación oficial deja en la psiquis de los europeos la pregunta de cuál puede ser la respuesta rusa, que podría agravar aún más el déficit energético, o incluso una respuesta simétrica contra Inglaterra. Algo desde luego ya se empieza a conocer: la nueva oleada de ataques con misiles de hoy contra la infraestructura energética de Ucrania puede ser un ejemplo de ello. Otro muy serio es que Rusia ya ha pedido a Estados Unidos de forma ostensible, que no sé si oficial, que devuelva todas las armas nucleares estacionadas en el extranjero a su propio territorio, para evitar una escalada de las tensiones. O también la ruptura del compromiso del grano acordado con las Naciones Unidas. Ante esto, en la Unión Europea se empiezan a generalizar las protestas exigiendo la salida de la OTAN. El descontento se dispara en toda Europa mientras las sanciones rusas resultan contraproducentes y castigan exclusivamente a las clases populares, porque las burguesías no las van a padecer. Siempre encontrarán un rincón en el planeta con sus billeteras repletas donde poder pasar el invierno calientes. Las sanciones occidentales contra Rusia han sido consideradas una poderosa herramienta de política exterior por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, para paralizar a Moscú y enviar a Rusia a la Edad de Piedra. Aunque las sanciones contra Moscú han fracasado por completo, provocando la peor crisis del costo de vida para los europeos en una generación. A principios de septiembre, ya empezaron por primera vez olas de descontento en toda Europa, cuando decenas de miles de personas tomaron las calles de algunas ciudades para protestar por las elevadas facturas de electricidad y la peor inflación en décadas. Algunos países entregaron paquetes de ayuda a los ciudadanos para calmar la ira, mientras que otros países no tenían la capacidad financiera para entregar regalos. Decenas de miles de personas han marchado a través de áreas metropolitanas en Francia, Bélgica, la República Checa, Hungría y Alemania o Moldavia. Muchas de ellas están hartas de las sanciones a Rusia que han provocado la ruina económica de muchos hogares y empresas, pero también muy sorprendentemente, el apoyo a la participación de la OTAN en Ucrania está disminuyendo. Ha habido una creciente conciencia y disenso entre los europeos, acerca de que los líderes de sus países priorizan las ambiciones de la OTAN en Ucrania sobre sus propios ciudadanos. La priorización ha sido en forma de sanciones contra Moscú, desencadenando una hiperinflación energética y suministrando armas a Ucrania, lo que ha hecho que Moscú esté descontento con cualquier país que lo haga. Algunos europeos ahora exigen que la OTAN negocie con Moscú para poner fin a la guerra, para que la agitación económica pueda disminuir. En los subtítulos podéis ver los enlaces a las últimas protestas en toda Europa, donde decenas de miles de personas, si no más, frustradas por la alta inflación y gritando ante el asombro de los gobernantes el preocupante eslogan de «Salgamos de la OTAN». Los medios occidentales han ocultado por completo estas protestas multitudinarias en Francia, París, Moldavia, Praga, Roma, Dresde, Hamburgo. Esto no es ni una parte de un cada vez más largo etcétera. Esto simplemente puede ser el silencio antes de la tormenta. El descontento es grande, y la gente no tiene ninguna idea de que los gobiernos tengan una estrategia plausible para dominar la crisis, salvo la de rendir pleitesía a Estados Unidos y a la OTAN. De momento Holanda decidió hoy levantar parcialmente las sanciones contra la Federación Rusa, lo que provocó una reacción violenta del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Habló bastante histéricamente sobre este tema, señala Daily. Anteriormente en Ámsterdam, anunciaron la decisión de eludir 91 restricciones antirrusas que introdujo la Unión Europea. Esto se hace para proporcionar un cierto grado de flexibilidad en ciertos casos, dijo el primer ministro holandés, Mark Rutte. Sin embargo, el polaco Morawiecki cree que Holanda violó el Estado de Derecho.
Pues resulta que ante las protestas cada vez más masivas en la Unión Europea, esto solo puede ser el aperitivo y la punta del iceberg para que los gobiernos imiten a Holanda. Peor aún, las sanciones han provocado un mayor debilitamiento de la economía donde una recesión podría no evitarse este invierno. Los esfuerzos del Banco Central Europeo para endurecer rápidamente su política monetaria, aumentando las tasas de interés para sofocar la inflación, solo es una descarada forma de robarle a los ciudadanos que tienen hipotecas, para trasvasarle lo robado a los bancos. Y no es de extrañar las protestas, que aunque estamos en una sociedad lobotomizada por falsimedia, todavía le queda algo de lucidez para ver el peligro de una guerra nuclear. Porque si el Ministerio de Defensa ruso acusó al ejército británico de volar los gasoductos de Nord Stream, los pasos venideros pueden ser preocupantes. Representantes de la unidad de la Marina británica participaron en la planificación, apoyo e implementación del acto terrorista en el mar Báltico el 26 de septiembre de este año. Para socavar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Después de lo cual, Rusia suspendió su participación en el acuerdo sobre el grano ucraniano tras los ataques contra sus buques del Mar Negro. El Ministerio de Defensa de Rusia denunció que el ataque masivo de este sábado, que calificaron de atentado terrorista, fue perpetrado por Kiev con el apoyo del Reino Unido. Rusia ha suspendido su participación en el acuerdo para la evacuación de trigo y otros productos agrícolas de los puertos ucranianos, tras el ataque masivo lanzado este sábado con drones contra sus buques en la bahía de Sebastopol, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. A la luz del acto terrorista llevado a cabo por el régimen de Kiev este 29 de octubre, con la participación de expertos británicos contra los barcos de la flota del Mar Negro, y buques civiles que participan en la seguridad del corredor de cereales. La parte rusa ha suspendido su participación en la aplicación de los acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas desde los puertos ucranianos, comunicaron desde la institución. Horas antes, comunicaron desde la cartera de defensa, que los 9 drones aéreos y los 7 vehículos marítimos no tripulados utilizados por Kiev en el ataque fueron destruidos. El Ministerio ruso de Defensa precisó que la preparación del atentado terrorista y la capacitación de los soldados del 73 Centro Especial de Operaciones Navales se llevaron a cabo bajo la jefatura de especialistas británicos que se encuentran en la ciudad de Ochakov, región ucraniana de Nikolaev. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia precisaron que la suspensión se mantendrá por tiempo indefinido, por lo que Moscú no puede garantizar la seguridad de las embarcaciones de carga seca que participan en la iniciativa. Mientras, el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andrei Yermak, acusó de chantaje a Moscú el cumplimiento del acuerdo entre Rusia y Ucrania, que ambos países firmaron por separado con las Naciones Unidas y Ankara el 22 de julio en Estambul, Turquía. Ha sido duramente criticado por Moscú, debido a que la mayoría de los suministros no llegan a los países más pobres, sino a Occidente. Este viernes, la Cancillería rusa denunció que en el puerto de Estambul se crea artificialmente una gran acumulación de barcos, con el fin de presionar a los encargados de supervisar la mercancía para suavizar los controles y adelantar los procedimientos de verificación de los envíos. En concreto, la Cancillería rusa señaló que la mitad de la carga de los puertos ucranianos llega a la Unión Europea y a otros países desarrollados, mientras que estados necesitados como Somalia, Etiopía, Yemen, Sudán y Afganistán solo recibieron el 3%. En total, hasta el 26 de octubre, 8.899.048 toneladas de grano, principalmente maíz, el 41%. Fueron exportadas en 390 barcos, que partieron de los puertos ucranianos de Odessa, Yuzhny y Chernomorsk, y utilizaron el corredor humanitario, según datos de las Naciones Unidas. El pasado 7 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que Occidente engañó descaradamente a las naciones pobres con el acuerdo sobre el grano, mientras Moscú hacía todo lo posible para garantizar estas exportaciones. Las estipulaciones suscritas en Estambul preveían que el acuerdo, que vencería el 19 de noviembre,
podría ser prolongado por un plazo adicional de 120 días de no haber objeciones de los firmantes. Pero si hay algo preocupante para la ciudadanía europea, es el comunicado en el que Rusia pide a Estados Unidos que devuelva todas las armas nucleares estacionadas en el extranjero a su propio territorio para evitar una escalada de las tensiones. Exhortó una vez más a Washington a devolver a su territorio nacional todas las armas nucleares estacionadas en el extranjero y a eliminar la infraestructura extranjera para su almacenamiento y mantenimiento, dijo el sábado el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Conforme subrayó el diplomático ruso, mientras actualmente existen más tensiones y mayores riesgos, los países que poseen armamento nuclear tienen una responsabilidad especial para evitar una escalada. Antonov también pidió a la Casa Blanca detener las pruebas de tales municiones con la participación de personal militar de estados no nucleares. Como parte de las misiones nucleares conjuntas de la OTAN, dado que esa práctica está en contra de los principios fundamentales del Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, advirtió a Washington sobre su plan para enviar antes de lo previsto ojivas nucleares actualizadas a Europa. En efecto, denunció los recientes informes sobre intentos de Estados Unidos para reducir el tiempo de entrega a la Unión Europea de las primeras bombas nucleares B-61-12 mejoradas. Según el embajador ruso, debido a su proximidad a las fronteras de Rusia, los B-61-12 tienen una importancia estratégica, a pesar de su poder limitado y los intentos de los estadounidenses de clasificarlos como una clase táctica. Por lo que también un diputado ruso alerta a Europa, que ésta será reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia, alertando que Estados Unidos dejará solo a sus aliados en tal conflicto. Resulta que los ciudadanos europeos estamos viendo como en otros lares como Sudamérica, en cada elección, con el último ejemplo de ayer en Brasil donde eligieron a Lula da Silva, los ciudadanos están desmarcándose del fascismo de los neoliberales proestadounidenses. Por contra, en Europa cada elección nueva, el ascenso de los partidos fascistas aumenta sin parar, como el italiano de hace una semana. Pues aún así, como dicen que el miedo guarda la viña, en la Unión Europea empiezan a exigir la salida de la OTAN, aunque parezca un contrasentido con lo que votan. Porque vemos que la fricción en las relaciones entre el Occidente y Rusia se ha profundizado, tras la denuncia de Estados Unidos y sus aliados de que Rusia podría usar armas nucleares en Ucrania. Bajo dicho pretexto, los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, han intensificado su apoyo armamentístico a Kiev para combatir a Rusia. Lo que para el Kremlin es la causa de la prolongación del conflicto, y para nosotros los ciudadanos de a pie, es un peligro inminente de una guerra nuclear. Y lo curioso del caso es que sabiendo que el miedo guarda la viña, y te puede paralizar por el pánico, a los europeos se nos paraliza todo menos la mano que lleva la papeleta a la urna en favor del fascismo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.